Vamos a continuar. La semana pasada empezamos en el libro de Timoteo, la primera carta. Y hoy vamos a continuar. Y si no sabe, aquí en esta iglesia enseñamos la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso. Y para mí, como el pastor de la iglesia, a mí eso me da libertad porque si usted ha estado caminando en el cristianismo, tal vez se ha dado cuenta que a veces hay temas que no nos gustan de la Biblia. ¿Amén? ¿Amén? ¿No soy el único que se siente así? Espero que no. Pero cuando nosotros leamos, meditamos en la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, como les dije, a mí como alguien que comparte, no siento una carga. Por ejemplo, en decir, voy a presentar este tema porque el hermanito acá necesita escuchar esto, ¿verdad? O la hermanita acá necesita escuchar esta otra cosa. Pero cuando leemos la palabra de Dios, libro por libro y verso por verso, ahí vienen temas y cosas que guste o no nos guste, las tenemos que recibir. Amén. Entonces aquí en este libro, así es. Y si usted estuvo aquí la semana pasada, Pablo le habló a Timoteo y le dio ciertas instrucciones. Y te dije que sí, Pablo le escribió a Timoteo esta carta, pero quiero que tú la tomes como si Pablo te estuviera escribiendo a ti. Amén. El libro de Timoteo, también como el libro de Tito, las dos cartas de Timoteo y Tito se conocen como las cartas pastorales. Las cartas escritas o dedicadas específicamente a los pastores de las iglesias. Pero yo te dije que este mensaje no es solo para mí, como el pastor de la iglesia, sino es para ti también, porque tú eres un pastor. ¿Ok? El pastor de tus ovejas, tu familia, tus hermanos, tus hermanas, las personas de tu trabajo, las personas que tú encuentras en la calle. Entonces te pido que recibas el mensaje de Dios para ti. ¿Ok? Entonces esta carta es escrita no para Timoteo, sino para mí. ¿Ok? Así la tomemos. Entonces, este verso que voy a compartir, 2 de Timoteo, versos 2, 23 al 25, es el resumen de lo que miramos la semana pasada. ¿Okay? Entonces, para que tengamos una idea de lo que platicamos y meditamos la semana pasada, aquí Pablo en su segunda carta a Timoteo le dice, te repito, le va a decir otra vez, dice, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. ¿Recuerdan la semana pasada? Pablo le está aconsejando a Timoteo que ponga y pare las discusiones y la discordia que hay en la iglesia. Entonces aquí en la segunda carta dice, te repito. ¿A cuántos de ustedes les gusta entrar en pleito? Tenemos que poner atención aquí, ¿ok? Dice, no te metas en discusiones necias. Esa es está calificando, ¿verdad? ¿Qué clase de discusión? Necia y sin sentido, que solo inician pleitos. 24. Un siervo del Señor, ¿quién? Un siervo del Señor. Aquí, ¿cuántos son siervos del Señor? No siervos del pastor, no siervos de la iglesia, sino del Señor, dice. Un siervo del Señor no debe andar peleando. A ver, hermanos peleoneros, alza la mano. Ahí hay uno. Oh, hay dos. Ay, Señor, es que tenemos que orar. Ay, vamos a parar y orar. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser, ¿qué? Bondadoso con solo ciertas personas. No, con todos. Ser bondadoso con todos. Capaz de enseñar. Y ese es el propósito. De ser bondadoso y capaz de enseñar. Y paciente con las personas. Nice.
No, con las personas difíciles. Te pido que pienses en alguien difícil en tu vida. Dice, sé paciente, sé bondadoso, porque tú eres un hijo y hija de Dios. Mire, Dios quiere que tú y yo seamos pacientes y bondadosos con esa persona difícil. Yo las puedo contar, 1, 2, 3, 4. Tengo que ser paciente. Dice el 25, instruye con ternura. Eso es fácil. Con alguien difícil. No. Por eso tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos dé las palabras que decir, ¿verdad? Dice con ternura a los que se oponen específicamente a la verdad. Tal vez podamos hablar y platicar con alguien que conoce de las cosas de Dios un poco más fácil, pero imagínate a uno que no quiere nada con Dios y que quiere pelear, ¿verdad? Buen consejo, dice, tal vez, mire, nuestro comportamiento y nuestra conducta y el propósito de tener una discusión o tratar un tema, especialmente relacionado a Dios, dice, si somos bondadosos, si somos pacientes, si enseñamos, si instruimos, dice, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Mire, cantábamos una bendición. Qué bonito sería que así lo hiciéramos para esas personas difíciles. ¿Eh? Tenemos que. Entonces, esto fue lo que para mí es el resumen de lo que tratamos la semana pasada. Tenemos que practicar el consejo de Dios a nuestras vidas. Aquí puse la sana doctrina, o sea, la enseñanza acerca de Dios es fundamental para cualquier persona que expone la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Es la sana doctrina, algo que es sano, se tiene que exponer. ¿Sí? Sí. La palabra sana en griego significa literalmente estar en buena salud. Cuando tú compartas, que sea algo bueno, que tenga salud. That is healthy. Something that's healthy, that's what you're giving. Eso es lo que tú estás dando. Algo que es sano. No des algo que no esté saludable o de beneficio para esa persona. Te reto, I ask you to think about that. Que cuando tú compartas, que sea algo que edifique, algo que traiga alivio a esa persona. Entonces aquí dice, por lo tanto debemos adoptar la postura de que Dios en su palabra dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Y que lo que dice debe interpretarse de manera literal, gramatical, cultural y en contexto. Usarla para edificar a otros. ¿Ok? Mire, 2 de Timoteo 2:23 a 25 dice, me gusta, como dice aquí, sea vuestra palabra siempre con gracia, favor inmerecido. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Si tú no sabes cómo enfrentar a esa persona difícil, dice, pídele a Dios que te dé las palabras, que te dé esa actitud para compartir, para así saber cómo responder a cada persona. Todos nosotros no somos iguales, le doy gracias a Dios que así es, ¿verdad? Imagínense, si fuéramos todos clones, no. Somos diferentes y tenemos que tratar a cada persona individualmente. That requires effort. Eso requiere esfuerzo. ¿A cuánto les gusta a ustedes ponerle esfuerzo a algo?
requiere acción, ¿verdad? Tenemos que hacerlo a propósito. Anteriormente, Pablo le aconseja a Timoteo, nos aconseja a nosotros que no entremos en discusiones que no edifican, que no nos acercan más a Dios, que no bendicen. Y no estoy diciendo que tú y yo como seguidores de Jesús no debemos hacer preguntas o tener discusiones o expresar nuestra opinión de esto o lo otro. Y especialmente en asuntos bíblicos o seculares. No estoy diciendo que no podemos hacer eso, pero sí quiero aconsejarte y te pido que si vas a entrar en algo así, que eso sea de edificación, sea de bendición, te acerque a ti o a la otra persona más a Dios. Si el propósito de tener una discusión, un discurso así, no hace esas cosas, no pierdas tu tiempo. ¿Ok? Es para nuestro beneficio. Así como dice este verso, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Yo sé, algunos de ustedes por razones de salud no les gusta la sal. O no pueden comer con sal, ¿verdad? Pero sal, he escuchado que tiene 3 propósitos. Una, de preservar, ¿verdad? Que para que no se eche a perder. Por ejemplo, recuerdo que allá en el rancho, antes de las hieleras, le secaban la carne y le ponían mucha sal y la colgaban para que no se echara a perder. Otro propósito de la sal es que sazona la comida, la haces, sabe más buena, con sal. ¿Ve? Y la tercera, que la sal nos saca sed. Y imagínate si nosotros hacemos eso cada día con las personas que tengan sed, que dé sazón, que la comida sepa buena y que preserve, que así sean nuestras conversaciones. Amén. Entonces, esa era la introducción de la semana pasada. Y ahora vamos a ver qué es lo que Pablo le dice a nosotros. ¿Ok? Mire, el verso 12 y 13, capítulo 1. Continúa Pablo dirigiéndose a Timoteo. Le dice, le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Aquí vamos a ver que Pablo está reconociendo quién él era antes. Y que a pesar de lo que él era y hacía, Dios, aquí dice, y subrayé las palabras, Dios lo consideró, Dios lo escogió. Pablo dice que él obtuvo misericordia, porque había sido ignorante de la verdad de Dios. No sabía lo que estaba haciendo o las consecuencias de lo que él hacía. Él pensaba que hacía lo correcto ante Dios antes de venir a los pies de Jesús. Era ignorante, era víctima de información errónea y por eso hacía lo que él hacía, dice Pablo. Pero dice, Dios me consideró a mí y tuvo misericordia de mí. Y dice él que él está agradecido. Y aquí hay 3 razones por las que él está agradecido. La primera dice que Dios lo escogió a él entre todos. Ponte a pensar en eso. Siendo Pablo quien era Pablo antes de conocer a Jesús, ¿por qué es que Dios lo escogió? Si yo hubiera tenido la oportunidad de escoger de entre el montón de gente,
yo no hubiera escogido a Pablo. Sabiendo y todo lo que él hacía, no. Mejor escojo al que es mejor, al que está haciendo cosas que agradan a Dios. Pero dice él, no, Dios me escogió. Él fue el primero. Jesús también le confió el trabajo a Pablo, lo que Pablo iba a hacer por Dios. Tuvo confianza en él. Mire, lo escogió y confió en Pablo. Y la tercera, Dios lo designó para servir en la obra de Dios. La primera, lo escogió, le confió, lo designó. Y el último, Dios le dio poder para servir. Esas 4 cosas. Y sabes tú que Dios hace lo mismo con nosotros. Y quiero que así lo tomes. Que Dios te ha escogido. Dios ha confiado ciertas cosas en ti. Dios te ha designado para que tú desarrolles, realices ciertas cosas. Y Él te va a dar la habilidad, el poder para hacerlo. No pienses que Dios no está con su ojo en ti, con cada uno de nosotros. Quiero que así lo tomes. Que Él te ha escogido, que Él ha confiado ciertas cosas en ti, Él te ha designado para una tarea específica y Él te ha dado el poder para realizarlo. Pero ¿quién era Pablo? En el Grupos en Casas vamos a terminar el libro de los Hechos, pero allí es la historia de Pablo. Y mire, ahí tengo un verso, Hechos 22:4, para que tengas una idea quién era Pablo, si no sabes. Hechos 22:4 dice, perseguí a los seguidores del camino, o sea, a los cristianos, dice. El testimonio de Pablo dice, los perseguí, acosando a algunos hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Los mató, los mataba, dice. Y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. Ese es Pablo. En Hechos, y no lo tengo allí, en Hechos 26, de 9 al 11, dice, este es Pablo hablando, dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Continúa Pablo diciendo, por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. ¿Escuchaste? Cuando eran condenados a muerte, él decía, yes, merecen la muerte. 11. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Él ahí presente, diciéndoles a esos creyentes que estaban en Jesús, maldice el nombre de Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Ese era Pablo. Y dice, Dios tuvo misericordia de mí, me escogió, me designó, me confió y me dio el poder para hacer lo que estoy haciendo hoy. Y recuerda que para este entonces donde él está escribiendo esta primera carta, Pablo ya era más clásico que joven, ¿verdad? Se dice que Timoteo tenía unos 30, 35 y Pablo tal vez 60 y pico. Años han pasado desde que él se convirtió al cristianismo. Y dice él que él lo hacía esto porque era ignorante. John Phillips dice, la ignorancia no es una excusa válida en un tribunal de justicia. ¿De acuerdo? Si tú vas ante el juez y dices, pues yo no sabía. Sorry, guilty, dice, ¿verdad? Pero dice John Phillips, pero bajo la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios,
se calcula y se acepta como excusa razonable. No sabía Dios que lo que yo hacía no te agradaba. Era ignorante. Cuando se ofrece, mire, junto con un corazón, y aquí está la clave, arrepentido y quebrantado. Si eres ignorante, pero reconoces y te arrepientes, y en griego, en el original, arrepentirse es cambiar de dirección. Si cambias de dirección y tu corazón está quebrantado, you're broken, eso es lo que quiere Dios de ti y de mí. Y así estoy seguro, porque la vida de Pablo lo mostró, que se arrepintió y su corazón, su vida fue quebrantada y sirvió a Jesús. Isaías 43:1, la Reina Valera dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo, y aquí está lo que me ministró a mí, yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Aquí específicamente en Isaías hablando del pueblo de Israel, pero quiero que tú lo tomes personal. Dios te escogió. Dios te puso nombre y Dios dice que le perteneces a Él. Y así se sintió y así está testificando Pablo de sí. Y te pido que tú así te pongas a pensar que Dios te escogió. ¿Cuántos de ustedes han ido al supermercado a comprar sandías? Mira las cajas llenas de sandías. ¿Y qué es lo que haces tú? Empiezas a escoger, ¿verdad? Y a tocar y a ver, no sé, ¿también se vale? No, están pesados, ¿verdad? Me imagino que así fue Dios con Pablo, así es Dios contigo y conmigo. Que del montón de sandías, Él escoge para la mejor, para el trabajo, para lo que Él te ha dado, para lo que Él te ha confiado, para lo que Él te va a usar. Él te escogió. Y así fue lo que pienso que hizo con Pablo. Él, como les dije, Él hubiera escogido a otro, pero no, quiero a Pablo, quiero esa sandía, ¿ve? Para usarla, para un propósito específico. Aquí en inglés puse: we were chosen by God from the bunch in the barrel. Del montón, Dios te escogió a ti. Por favor, tómalo así. He chose you for a purpose. Él te escogió para un propósito. Nunca digas que no tienes propósito. Don't say that. Dios sabe lo que hace y quiere que tú te prestes. Lend yourself to God. ¿Ok? Hebreos 8:12. Pablo agradecido. Pero mire, esto aplica a ti y a mí. Dice: perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios que Él te ha perdonado tus pecados? Amén. Y otros versos, no los tengo aquí, pero vienen a mi mente, que dice que no va a recordar. Los va a echar a lo profundo del mar y allá se van a quedar. No tienes que pensar en eso. Imagínate Pablo. Pero mire, Dios le dio poder. Iba a decir: I couldn't live like that, thinking of what I had done. Yo no pudiera vivir pensando en lo que yo era y lo que hice. Pero mire el poder de Dios en nuestras vidas. Eso fue lo que le pasó a Pablo.
fue perdonado. Mire el verso 14, capítulo 1 de Timoteo. El verso 14, aquí la expresión de Pablo dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. ¿Te has sentido así? Cuando Dios ha perdonado algo específico en tu vida, que tú miras y entiendes la generosidad y la gracia de Dios en tu vida. Amén. Tenemos que reconocerlo y estar conscientes de que fue Dios lo que lo hizo. Dice, me llenó de la fe y del amor que provienen ¿de quién? De Cristo Jesús. Cristo, cuando Él estuvo en esta vida, vino a demostrarnos a Dios. ¿Cómo es Dios? Dice, me llenó de fe. Me dio esperanza. Pude ver a Dios, dice Pablo. Aquí puse no solo el amor y el apoyo de Dios, ayudaron a Pablo a abrazar el cristianismo. ¿Escuchaste? Hacerse cristiano. Hacerse parte de el camino. La generosidad, la misericordia de Dios lo impulsaron a hacer eso. ¿Qué fue lo que te trajo a los pies de Dios? Nuestras historias son personales y específicas. Tenemos algo específico que nos trajo a los pies de Dios. Y en ese acto tú tienes y yo tenemos que ver la misericordia y el amor de Dios por nosotros. Así tiene que ser. Segunda de Corintios 8:9. Dice, ya conocen la gracia, favor inmerecido, de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran ¿a qué? A ser ricos. Mire, el Dios del universo vino, se quitó para estar con nosotros. Eso demuestra amor. Quiero que captures, que entiendas lo generoso y lo amoroso que Dios es por nosotros. Tenemos que tener eso en mente todos los días, para así estar agradecidos y tomar lo que Él nos ha dado específicamente a ti y a mí. Leamos el verso 15. Pablo testificando y diciéndonos quién era, pero que en Cristo y agradecido quién es Él. El verso 15 dice, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Es como si Pablo dijera, este es un dicho que se conoce y está reconocido por todos y tenemos que decirlo y aceptarlo. Y esto es lo que dice Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La Biblia eso nos dice, ¿verdad? Que Cristo vino a salvar a todos aquellos que son pecadores. Y mire, Pablo dice, de los cuales yo soy el peor de todos. Cuando leí este verso, he tenido conversaciones con personas que dicen, y a veces dicen, yo no soy creyente, yo no quiero seguir a Dios, que tener una relación con Cristo, porque si supieras todo lo que yo he hecho, soy el peor de los peores. Pero los llevo y les digo, mire, si tú puedes confirmar que eres peor que Pablo, tal vez. Pero no creo que haga uno peor que Pablo. Para que ellos puedan decir, God can't forgive me. Dios no me puede perdonar.
Si Dios perdonó a Pablo y Dios usó a Pablo, Él perdona a todos. ¿Ok? También podemos, si yo te pidiera a alguien que se pusiera aquí, que nos contara todos sus pecados y luego otra persona acá, a ver quién tiene más. Sea como sea, Dios nos perdona a uno o algunos de ustedes 1000, ¿no? Solo se requiere uno, mi hermano. No recibir y creer en Jesús. Si no haces eso, apartados de mí. Entonces no te sientas de que Dios no te puede recibir, que Dios no te ama, que Dios no quiere salvarte. Don't carry that. No lleves eso. Sino ven, Él te perdona. Él vino, dice la Biblia, a salvar a los pecadores. Y voy a decir, y es mi opinión, nadie se puede comparar a Pablo, a lo menos los que estamos aquí, ¿ok? Entonces, don't say that he can't forgive you. No digas que él no te puede perdonar de lo que tú has hecho o lo que no has hecho. Ven a Jesús. Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Jesús vino a redimir, Él vino a regenerar, a reconciliar a los humanos con Dios Padre. Para eso vino Jesús. En cuerpo humano, para reconciliarnos, para redimirnos, para apuntarnos, para llevarnos con Dios Padre. Si Dios salvó a alguien como Pablo, o a ti y a mí, Dios puede salvar a cualquiera. Así es. Leamos el verso 16, capítulo 1. Mire, el propósito y la razón por qué Dios escogió a Pablo, por qué Dios escogió a ti y a mí. Dice, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara. Ese es uno de los propósitos de nuestra vida como creyente. Dios nos quiere usar. Y por favor no digas que solo use al líder de alabanza, al director de los niños. No, a ti. A ti donde tú estés. Él quiere usarte. Él te va a usar. Solo préstate. You need to lend yourself to be used. Dice, Jesús me usara como principal ejemplo. God wants to use you as an example. Dios quiere usarte como un ejemplo. Pero no quiero. No, please don't. No me uses, Dios. I want to use you. Quiero usarte. Porque tu comportamiento, tus palabras van a atraer a otros a ser salvos. Yo no quiero esa responsabilidad, God, please don't. ¿Cuántos han dicho eso? Come on. Yo he estado ahí. Not now. No ahorita, no. Tomorrow. No, ahorita. Dice, como principal ejemplo de su gracia, aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. If God saved you, if God saved me, Él puede salvar a otros. ¿Ve? Ese es uno de los propósitos que Dios quiere usarnos como testimonio, como ejemplo. Ahí tengo una foto de que me gusta de la mano que alguien se está ahogando y que cuando te estás ahogando y sabes, Dios quiere rescatarte. But you have to stretch your hand. Tú tienes que elegirlo. You have to ask Him. Imagino que así fue Pablo.
se estaba ahogando ya y Dios dice que Él lo escogió, lo rescató. Aquí puse, Pablo no ocultó su historia anterior antes de conocer a Cristo. I gotta be careful. Tengo que estar, ¿cómo se dice careful? Tengo que tener cuidado para que no me malentienda. Tenemos que ser sabios en cuándo y cómo y con quién compartir lo que éramos antes. ¿Ok? Pero va a haber momentos que tenemos que hacerlo. Y lo hacemos para que esa persona venga a los pies de Jesús. No para presumir, decir, oh, yo soy más pecador que tú. ¿Ok? No. Lo vamos a hacer para que ellos miren que si Dios me rescató a mí, puede rescatarte a ti también. ¿Ok? Pero hay que ser sabios en cómo y cuándo y con quién. ¿Ok? Se tiene que hacer. Porque nuestra vida va a demostrar y va a atraer o va a repugnar a que vengan a Dios. ¿Ok? Y es lo que está Pablo aquí diciendo. Yo era así, pero ahora no, porque Cristo me transformó. Apocalipsis 3, 19 al 20. Me imagino que a través de la vida de Pablo, tal vez Pablo así pensó, ¿verdad? En este verso. Y tal vez tú y yo así pensamos. Dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Si tú y yo tenemos que acercarnos más a Dios o ponernos activos en las cosas de Dios, Dios está esperando. Dice, yo estoy tocando. Abre para que yo entre. Ahorita no, yo estoy ocupado con esto. ¿Okay? No, abre. I'm knocking. Y dice, y cenaremos juntos. ¿Sabe que eso es algo íntimo? Comer y compartir un alimento con una persona o con varios demuestra que you're welcome. Eso es lo que quiere hacer Cristo contigo, conmigo. Pero Él quiere que tú le abras la puerta. Y Pablo le abrió la puerta a Jesús. Y mire, su vida fue transformada. Leamos el verso 17, verse 17. Pablo reconoce quién era, quién es hoy y quién lo transformó. Y ahora, mire, el 17 dice, que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Y luego, mire, sigue. Es una alabanza, una expresión de honor a Dios. Continúa, dice, Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere. Solamente Él es Dios. Amén. Ese es el Dios que tú y yo alabamos. He is the God that you and I worship. No sé, quiero que lo personalices y que lo mires. This is real. Esto es real. Que cuando tú te comuniques con Dios, when you talk to God, when you read His Word, cuando tú leas su palabra, cuando tú convivas con otros creyentes, that's real, que eso es real. Que lo vivas. ¿Ok? Dice, Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Leamos el verso 18, verse 18. Solo esos versos anteriores, del 12 al 17, el resumen de todo eso fue de que
Pablo dio su testimonio. Este era yo, ahora por medio de la gracia de Dios soy esta nueva persona. ¿Okay? Y entonces allí como que terminó. Ahora los versos 18 hasta el final del capítulo, instrucciones específicas para Timoteo. Dice el 18, Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo atrás acerca de ti. Esto no es algo nuevo para Timoteo. No es algo que Timoteo no puede desarrollar o hacer. ¿Okay? Pablo le está como recordando. Tiempo atrás se profetizó, se declaró de que tú ibas a hacer estas cosas. No se te olvide. Y lo estoy poniendo así para que tú te pongas a pensar que Dios te ha dado ciertas cosas en el pasado. God has given you something in the past that you can't just leave there. No lo puedes dejar allí. Porque se te ha dado. No lo guardes, no lo pongas en el closet. Eso está allí para un propósito. Y esto es lo que Pablo le está recordando. Se te dio en tiempo atrás. Y ahora dice, espero que eso que se te dio, se te instruyó atrás, que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor. Dios nos ha equipado para la batalla. ¿Sabías que como creyentes va a haber batallas? Did you know that as a believer in Christ there's going to be battles? Es plural, ¿me escuchaste? No es una batalla, varias. Hasta que Dios te llame a casa o hasta que Él venga por segunda vez, va a haber batallas. No te desanimes, don't get discouraged during the battles. Y aquí es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, y Dios nos está diciendo a nosotros, eso que te ha dado esperanza, eso que te ha dado fuerzas para seguir adelante, continúa usándolo. Continue to use it. Because there will be more battles. Va a haber más batallas. Es una guerra, ¿sabías? Nuestro caminar como creyentes es una guerra, no es una batalla. En una guerra hay muchas batallas. No es una carrera de 100 metros. Es un maratón, ¿sabías? ¿Cuántos de ustedes corren maratones? No. Así es nuestro caminar como creyentes, ¿sabías? It's for the long run, as believers. It's not just like a sprint y ya llegamos, no. Que no te desanimes. Y que no se te olvide lo que Dios te ha dado. Te ha equipado para que sigas caminando hacia el frente. Mire, lo que a mí me llamó aquí cuando estaba preparándome, el significado de Timoteo. ¿Sabe qué es el significado de su nombre, de Timoteo? Está compuesto por dos palabras en el griego. Timo y Teos. Timoteos. Teos es Dios. Y Timo es honra o honrar. Mira el nombre de Timoteo. Honra a Dios. Timoteo. Y aquí, como si Pablo decía, Timoteo, hijo mío, honra a Dios, hijo mío. Dios nos dice lo mismo, que con nuestra vida, con nuestro caminar, honremos a Dios. ¿Ve? Tenemos que hacerlo. Aquí puse, Timoteo está siendo llamado a vivir a la altura del significado de su nombre.
Les voy a cambiar el nombre a todos. Se van a llamar Timoteos. Honremos a Dios. Mire, así tiene que hacer. Pero ¿sabías que eso que se había profetizado de Timoteo, también no solo profetizado, o sea, de predecir el futuro, sino de que se había declarado, ¿verdad? De que Timoteo iba a ser un instrumento que Dios iba a usar para el ministerio, y lo usó. Y mire, 2000 y más años estamos leyendo las instrucciones a Timoteo. Pero la mamá y la abuela de Timoteo, gran influencia en la vida de él. Nos dice en 2 Timoteo capítulo 1 verso 5, Loida y Unice. ¿Quién era la abuela? Es una prueba. Loida era la abuela y Unice era la mamá. El papá de Timoteo era griego, pero las mamás eran judías y ellas la instruyeron en la palabra de Dios. Y mire el instrumento como Pablo que Dios usó. Santiago 2:17. Porque Pablo dice, se te han dado instrucciones, ponlas en acción. Tiene que haber fruto. Santiago 2:17 dice, ¿cómo pueden ver? La fe por sí sola no es suficiente. Aceptar y recibir todo lo que Dios te ha dado, dice aquí, no es suficiente. That's not enough to say you believe and that you receive what God has given you. Eso que Dios te ha dado, eso que tú has recibido, tiene que dar fruto. Timoteo, ¿se te ha dado ciertas cosas? Ponte a servir, ponte en acción, da fruto. Dice, a menos que produzcan buenas acciones. Si no hay fruto, si no hay acciones, dice aquí en Santiago, está muerta. Y miren la palabra fuerte, y es inútil. Si profesas recibir y creer, pero lo voy a decir, no te pones en acción. We can say we love Jesus, y cuando esa persona difícil viene a tu vida, ¿le corres? No. Don't run, no corras, sino ponte firme y dile a Dios que te dé las palabras, la paciencia, ese amor para ministrar a esa persona. Que leamos el verso 19 y 20. Llegamos al final aquí. 19 y 20. El 19 dice, aférrate a tu fe. ¿En quién? ¿En quién? Es para nosotros. ¿Okay? Dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Es un mandato, es algo que tú y yo tenemos que hacer. Aferrarnos. Me gusta decir, tenemos que agarrarnos a nuestra fe con ganas. ¿Sabías? Like you mean it. Agárrate, amárrate. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. A tu fe en Cristo. Dice, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia. Y como resultado, su fe naufragó. ¿Sabías que tú y yo hemos sido formados, toda la humanidad, a la imagen de Dios? No somos Dios, ¿ok? No me malentienda. Tenemos ciertos atributos o ciertos aspectos de Dios como humanos. Y una de esas es conciencia del bien y del mal. Por naturaleza, todos sabemos, creas en Dios o no, que algo está bien y algo no está mal. Y algo está mal. Y aquí es lo que está diciendo Pablo, que algunas
personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia. Tal vez tú y yo a veces sabemos que hay ciertas cosas y no lo voy a exponer espiritual, a cosas prácticas. A las 4 de la mañana hay una luz que siempre se pone roja cuando voy. Y no hay nadie en la calle. La conciencia es like, do it, don't do it. Hazlo o no lo hagas. La conciencia dice, don't do it. Es la ley, right? Está roja. Espera hasta que se ponga verde 5 minutos después. ¿Ok? Y aquí dice cosas así que tú y yo hacemos que prácticamente no debemos de hacer. Aquí Pablo dice, esas personas no les importó, no tienen conciencia ya. Y cuando tú y yo, primero, claro, desobedecemos lo que Dios dice y aún lo práctico que nuestra forma de ser nos dice que no está bien, si lo ignoramos, vamos a naufragar. ¿Ok? Es lo que está diciendo Pablo aquí, que estas personas abandonaron lo que Dios dice y aún lo que prácticamente y moralmente ellos debían de hacer y no lo hicieron. Y naufragaron. Y aquí menciona a 2 personas. Imagínate si mi nombre estuviera aquí. Y el tuyo también. Y se está leyendo en público. Ay, Señor, ¿verdad? Entonces un consejo a ti y a mí de que tengamos siempre en mente lo que Dios ha dado y de dónde Dios nos rescató y nos puso, y también cosas prácticas que son bien y mal, que tenemos que estar conscientes de todo eso. Y luego termina aquí, Pablo dice, Himeneo y Alejandro son 2 ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás. Ay, Señor, imagínate. Para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Aquí puse el verso 20, en este pasaje cierra con una dura reprimenda a 2 miembros de la iglesia. Así voy a cerrar hoy. ¿A quién escojo? A ver, no, yo primero. No es segundo. No, tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo, ¿verdad? Y si hay algo en nuestras vidas que no agrada a Dios, arreglar las cosas, arrepentirnos, ¿verdad? Cambiar de dirección y no ir allí otra vez. Cierra mencionando a 2 miembros de la iglesia que causaban daño al cuerpo de creyentes. Y aquí, esta última frase donde dice se los entregó a Satanás, es un poco difícil de entender, ¿verdad? ¿Por qué Pablo los mandó al diablo, ¿verdad? ¿Por qué hizo eso? Tenemos que tener en mente que el mundo le pertenece al diablo, ¿verdad? Eso es esencialmente lo que Pablo está diciendo. Se fueron al mundo y cuando se van al mundo, allá se van a encontrar con el cucuy, ¿verdad? Y ahí él va a hacer lo que sabe hacer mejor. Y es lo que está diciendo, se fueron. Pero sabes, dice, para que tal vez aprendan. Cuando tú y yo nos soltamos de la mano de Dios y según nosotros hacemos las cosas que según sabemos mejor que Dios, no van a salir bien. Y a veces eso es lo que nos hace reconocer que tenemos que regresar a Dios. Aprendemos. ¿Sabes que aprendemos más cuando andamos en problemas que cuando no hay problemas? Y eso es lo que esencialmente está diciendo Pablo. No los
Dijo, ustedes ya sálganse y no vuelvan. Dice, como que hay esperanza. Se van a ir al mundo, allá el mundo los va a enseñar y van a aprender de que Dios es la respuesta para lo que ellos necesitan. Y espero que así no sea con nosotros. No hay necesidad, mi hermano, de experimentar el mundo, de to hang out with Satan, de ir y pasar tiempo con Satanás. Don't do that. No es necesario. We already know dónde está la verdad. ¿Quién es Jesús? Vayamos a Él. Permanezcamos en Él. ¿Ok? Le dijo Pablo a Timoteo que se aferrara. Y esta foto, me imaginé que así es. Te invito a que te agarres bien de Dios, de su palabra, de lo que Él te ha dado, y no te sueltes. Me hizo recordar de como niño en el playground, me agarraba y no me soltaba. Y a veces se me colgaban otros, los primos, ¿verdad? Y querían, no, bien agarrado. Esa es la idea, mi hermano. Que tú y yo tenemos que agarrarnos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha revelado, de lo que Dios espera, nos ha confiado y Él quiere que nuestras vidas sean el ejemplo que atrae a otros a que lo conozcan. Romanos 15:13 dice que el Dios de la esperanza, there's always hope in Jesus, siempre hay esperanza en Jesús, dice, los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. Recuerda paz, la semana pasada la definición de paz es no tener distracciones. Don't be distracted. If you're distracted, you don't have peace. Si estás distraído, no tienes paz. Y es lo que dice, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. He's talking to believers. Él está hablando a los creyentes. Para que rebosen de esperanza por su propio poder. No, por el poder del Espíritu Santo. Jesús resucitó, ascendió al cielo, está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Y nos dijo, I'm not going to leave you alone. No nos va a dejar solos. Nos dio el Espíritu Santo para que tú y yo podamos vivir la vida aquí en este mundo hasta que Él nos llame a casa o hasta que Él venga por segunda vez. Y con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, tú y yo podemos ser pacientes, amorosos con esa persona difícil. ¿Ok? It's our equipment. Nos ha equipado, mi hermano. ¿Ok? William Barclay dice, el soldado de Cristo no es un recluta. ¿Sabe qué es un recluta? A recruit. The soldier of Christ is not a recruit. Dice, que sirve con tristeza y por temor. Tú no eres un creyente, un hijo, hija de Dios que sirve, que sigue a Cristo porque there's nothing else to do o que le tienes miedo. You're being forced, ¿ok? No. Sino un voluntario que sirve con cierto valor y gracia. ¿Escuchaste? Valor y gracia. You want to do it. You want to serve. You want to be a Christian because you want to. Dice, los soldados de Cristo no son esclavos del deber. Oh, I gotta serve because si no me van a mirar feo y esto y lo otro. No, you serve because you're serving the God of heaven, okay? Dice, sino servidores que hacen el trabajo con gusto. Que así sea nuestra actitud. Lo que Dios te ha dado, úsalo con gusto. ¿Ok? Filipenses 3:14.
Dice, avanzo hasta llegar al final de la carrera. ¿Recuerdas que es un maratón, verdad? Vamos avanzando hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. ¿Vas a correr? Espiritualmente hablando, ¿ok? ¿A alguno de ustedes no le gusta correr? Vamos a seguir hacia adelante. Aunque sea manqueando, como sea, vamos a seguir, ¿ok? Tenemos que. Mire, Proverbios 4, 24 a 27. Porque a veces pensamos y no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Esto a mí me ministró, dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. No te distraigas. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Necesitas que tú participes en esto, ¿eh? No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Mira, la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso la leemos, por eso meditamos en ella. Le pedimos al Espíritu Santo que nos revele, que nos traiga convicción de esto o lo otro. Tenemos que ser participantes activos, no pasivos, ¿ok? Tenemos que estar en acción. Le voy a pedir al grupo que se venga y tengo 2 versos más para compartir con ustedes y cerramos. Romanos 10, 9 al 10. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, porque según esa persona piensa, o alguien que me escucha en línea, piensa que Dios no te puede rescatar, Dios no te puede salvar, porque has hecho esto o lo otro. Mira, Romanos 10, 9 al 10 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo único que tienes que hacer. Tienes que declarar a Jesús que es tu Señor y que Él resucitó y eres salvo. Right there and then. No hay otra cosa que hacer. Solo tienes que clamar y declarar que Jesús es el Señor. Y dice el 10, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Cuando tú recibes y cuando tú crees, eres justificado. Estás en la relación correcta con Dios cuando tú declaras que Jesús es tu Señor. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Si declaras que Jesús es tu Señor y al segundo después mueres físicamente, guess what? Estás con Jesús para siempre. Amén. Eso es lo único que tienes que hacer. Juan 5:24 y termino. Dice, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ese fue Pablo, ese fue yo, ese fue tú. Si has aceptado, recibido a Cristo, ya no estamos muertos, sino estamos vivos. Amén. Amén. Póngase de pie y oramos. Te damos gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por esta carta a Timoteo. Gracias por el testimonio real de Pablo. Y gracias por la oportunidad, Dios, que tú nos das a cada uno de nosotros de ser ese ejemplo, de ser esa persona que puede testificar de tu amor y tu bondad y tu gracia. Que podemos decir que tú nos has rescatado, redimidos y nos has dado esperanza
estar contigo, no solo por un momento, sino para siempre. Gracias, Dios, por recordarnos que así es en este libro de Timoteo. También te doy gracias, Dios, porque tú nos has escogido. Tú tienes un propósito específico para cada uno de nosotros. Que podamos, Dios, recordar y hacer eso, Dios, que tú has mandado a nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a estar siempre en tu voluntad y descubrir algo nuevo cada día y seguir hacia adelante hasta que tú nos llames o hasta que tú vengas. Te damos gracias, Jesús, y en tu nombre decimos amén. Vamos a tomar este tiempo para meditar en lo que Dios Jesús hizo por nosotros, a ir a esa cruz, dar su vida, derramar sangre. Escucha este canto, vamos a participar de comunión. Aquí están los elementos, aquí enfrente y atrás. Y después de la alabanza, compartimos. Lo escuchen.